En este caso es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley Orgánica 2/2007 del 19 de marzo de reforma del Estatuto de Andalucía, del Estatuto de Autonomía para Andalucía. A todos los que la presenten vienen entendiendo, a todos los que la presenten vieren y entendieren, a todos los que la presenten vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado, y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Esto lo dice Juan Carlos I, rey de España. Preámbulo. Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo. Asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas, nuestro valioso patrimonio social y cultural es parte esencial de España, en la que andaluces y andaluzas nos reconocemos compartiendo un mismo proyecto basado en los valores de justicia, libertad y seguridad consagrados en la Constitución de 1978, baluarte de los derechos y libertades de todos los pueblos de España. Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones, dando sobrado ejemplo de mestizaje humano a través de los siglos. La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto único entre las culturas del mundo. Esta síntesis perfila una personalidad andaluza construida sobre valores universales nunca excluyentes. Y es que Andalucía, asentada en el sur de la península ibérica, es un territorio de gran diversidad paisajística, con importantes cadenas montañosas y con gran parte de su territorio articulado en torno a lo largo del río Guadalquivir, que, abierta al Mediterráneo y el Atlántico por una dilatada fachada marítima, constituye un nexo de unión entre Europa y el continente africano. Un espacio de frontera que ha facilitado contactos y diálogos entre norte y sur, entre los arcos Mediterráneo y Atlántico, y donde se ha configurado como hecho diferencial un sistema urbano medido en clave humana. Estos rasgos, entre otros, no son solo sedimentos de la tradición, sino que constituyen una vía de expansión en la cultura andaluza en España y en el mundo, y una aportación contemporánea a las culturas globales. El pueblo andaluz es heredero, por tanto, de un vasto cimiento de civilización que Andalucía puede y debe aportar a la sociedad contemporánea, sobre la base de los principios irrenunciables de igualdad, democracia y convivencia pacífica y justa. El ingente esfuerzo y sacrificio de innumerables generaciones de andaluces y andaluzas a lo largo de los tiempos se ha visto recompensado en la reciente etapa democrática, que es cuando Andalucía expresa con más firmeza su identidad como pueblo a través de la lucha por la autonomía plena. En los últimos 25 años, Andalucía ha vivido el proceso de cambio más intenso de nuestra historia y se ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara incansablemente Blas Infante, para mí un gran gilipollas, a quien el Parlamento de Andalucía, en un acto de justicia histórica, reconoce como padre de la patria andaluza en abril de 1983. Vaya vergüenza. Ese ideal autonomista hunde raíces en nuestra historia contemporánea. El primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya como identidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada en Antequera en 1883. En la Asamblea de Ronda de 1918 fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces. Durante la Segunda República, vaya, el movimiento autonomista cobra un nuevo impulso. En 1933, las juntas liberalistas de Andalucía aprueban el himno andaluz. Se forma en Sevilla la Projunta Regional Andaluza y se proyecta un estatuto. 3 años más tarde, la Guerra Civil rompe el camino de la autonomía al imposibilitar la tramitación parlamentaria de un estatuto ya en ciernes.
Esta vocación de las juntas liberalistas lideradas por Blas Infante, por la consecución del autogobierno, por alcanzar una Andalucía libre y solidaria en el marco de la unidad de los pueblos de España, por reivindicar el derecho de la autonomía y la posibilidad de decidir su futuro, emergió años más tarde con más fuerza y respaldo popular. Las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980 expresaron la voluntad del pueblo andaluz de situarse en la vanguardia de las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel en el conjunto de los pueblos de España. Desde Andalucía se dio por un ejemplo extraordinario de unidad a la hora de expresar una voluntad inequívoca por la autonomía plena frente a los que no aceptaban que fuéramos una nacionalidad en el mismo plano que las que se acogían en el artículo 151 de la Constitución. Andalucía ha sido la única comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado. El Manifiesto Andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna. En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso constitucional. Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Todo este caudal de esfuerzos del que el Estatuto de Autonomía, ratificado por los andaluces y andaluzas el 20 de octubre de 1981, ha sido herramienta fundamental y nos permite hoy abordar la construcción de un nuevo proyecto que ponga en valor y aproveche todas las potencialidades actuales de Andalucía. Hoy, los argumentos que construyen la convivencia de los andaluces y andaluzas y los anhelos de estos nacen de un nuevo proyecto histórico que debe permitirnos afrontar con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los profundos cambios geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo y por la posición de España en el contexto internacional. Si durante el último cuarto de siglo se han producido transformaciones intensas en el mundo, estos cambios han sido particularmente acentuados en Andalucía, donde en ese periodo hemos pasado del subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas, como ejemplifica la inversión de nuestros flujos migratorios. Después de casi 3 décadas de ejemplar funcionamiento, resulta evidente que el Estado de las Autonomías implantado por la Constitución de 1978 ha producido en estos años un rápido y eficaz proceso de descentralización. Ahora bien, transcurrida esta fructífera etapa de experiencia autonómica, se hacen necesarias reformas que modernicen el modelo territorial. Reformas para profundizar el autogobierno, extrayendo todas las posibilidades descentralizadoras que ofrece la Constitución para aproximar la administración a la ciudadanía. Reformas que al mismo tiempo desarrollen y perfeccionen los mecanismos de cohesión territorial, solidaridad y cooperación institucional. Se trata, pues, de un proceso de modernización del Estado de las Autonomías que solo es posible desde una visión global y plural de España que Andalucía siempre ha tenido. Hoy, como ayer, partimos de un principio básico, el que planteó Andalucía hace 25 años y que mantiene plenamente su vigencia. Igualdad no significa uniformidad. En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta y reconoce sin duda alguna, pero con la misma rotundidad no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusa para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y respetará la diversidad, pero no permitirá la desigualdad, ya que la propia Constitución española se encarga de señalar que en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio de España. Vaya mentira. El grado de desarrollo económico, social y cultural de Andalucía ha sido posible gracias al Estatuto de Autonomía, un texto que ha favorecido la convivencia armónica, el desarrollo político, social y económico de esta tierra y la recuperación de la autoestima de un pueblo que hoy tiene voz propia en el Estado de las Autonomías, tal y como establece la Constitución española de 1978.
Se trata, en definitiva, de conseguir un estatuto para el siglo XXI, un instrumento jurídico que impulse el bienestar y la igualdad y la justicia social dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución. Por ello, y como expresión de su voluntad colectiva representada políticamente a través del Parlamento, el pueblo andaluz ratifica el presente Estatuto de Autonomía de Andalucía como renovación del compromiso manifestado el 28 de febrero de 1980. Título preliminar. Artículo 1. Andalucía. Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces en un marco de igualdad y solidaridad con las demás comunidades autónomas de España. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y del pueblo andaluz en los términos del presente Estatuto de Andalucía, que es su norma institucional básica. La Unión Europea es ámbito de referencia de la comunidad autónoma que asume sus valores y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por el respeto de los derechos de los ciudadanos europeos. Territorio. Artículo 2. El territorio de Andalucía comprende el de los municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Artículo 3. Símbolos. La bandera de Andalucía es la tradicional, formada por 3 franjas horizontales, verde, blanca y verde. Y aquí hago un inciso. El verde de la bandera es el verde omeye. Si no es verde omeye, no es la bandera de España. De igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. Andalucía tiene escudo propio aprobado por ley de su Parlamento, en el que figura la leyenda Andalucía por sí, para España y la humanidad, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Asamblea de Ronda de 1918. Vaya origen de simbolitos. Andalucía tiene himno propio, aprobado por el Parlamento, por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía de 1933. El Día de Andalucía es el 28 de febrero. La protección que corresponde a los símbolos de Andalucía será la misma que corresponde a los demás símbolos del Estado. Artículo 4. Capitalidad y sedes. La capital de Andalucía es la ciudad de Sevilla, sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que estas instituciones puedan celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía de acuerdo con lo que establezca respectivamente el reglamento del Parlamento y la ley. La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la comunidad autónoma. Por ley del Parlamento andaluz se podrán establecer sedes de organismos o instituciones de la comunidad autónoma en distintas ciudades de Andalucía, salvo aquellas sedes establecidas en este estatuto. Artículo 5. Condición de andaluz o andaluza. A los efectos del presente estatuto gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. Como andaluces y andaluzas gozan de los derechos políticos definidos en este estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Andalucía y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan en la forma que determine la ley del Estado. Dentro del marco constitucional se establecerán los mecanismos adecuados para promover la participación de los ciudadanos extranjeros residentes en Andalucía. Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior. Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, como tales, tendrán derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirle los términos que, en cada caso, establezcan las leyes. Asimismo, las citadas comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza con los efectos que dispongan las leyes.
A efectos de fomentar y fortalecer los vínculos con los andaluces y andaluzas, así como con las comunidades andaluzas en el exterior, prestarles la asistencia y garantizarles el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, la comunidad autónoma podrá, según corresponda, formalizar acuerdos con las instituciones públicas y privadas de los territorios y países donde se encuentren o instar del Estado la suscripción de tratados internacionales sobre estas materias. Artículo 7. Eficacia territorial de las normas autonómicas. Las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía tendrán eficacia en su territorio, podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional. Artículo 8. Derecho propio de Andalucía. El derecho propio de Andalucía está constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la comunidad autónoma ostenta competencias. Artículo 9. Derechos. Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, en particular en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea. La comunidad autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio. Artículo 10. Objetivos básicos de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia, facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias. La comunidad autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social. Para todo ello, la comunidad autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos. Primero, la consecución del pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la producción, con singular incidencia en la salvaguardia de la seguridad y la salud laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral, y la especial garantía de puestos de trabajo para las mujeres y las jóvenes generaciones de andaluces. Segundo, el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social. Tercero, el afianzamiento de la conciencia de identidad de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Cuarto, la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Quinto, el aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicos de Andalucía bajo el principio de sostenibilidad, el impulso del conocimiento y del capital humano, la promoción de la inversión pública y privada, así como la justa redistribución de la riqueza y la renta. Sexto, la creación de las condiciones indispensables para hacer posible el retorno de los andaluces en el exterior que lo deseen y para que contribuyan con su trabajo al bienestar colectivo del pueblo andaluz. Séptimo, la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de las infraestructuras modernas. Octavo, la consecución de la cohesión territorial, la solidaridad, la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía como forma de superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural. Noveno, la convergencia con el resto del Estado y de la Unión Europea, promoviendo y manteniendo las necesarias relaciones de colaboración con el Estado y las demás comunidades y ciudades autónomas y propiciando la defensa de los intereses andaluces ante la Unión Europea. Décimo, la realización de una eficaz
sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, en especial mediante un sistema de vías de alta capacidad y a través de una red ferroviaria de alta velocidad. 11. El desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación, la investigación científica, las iniciativas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la calidad como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. 12. La incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento. 13. La modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural en el marco de una política de reforma agraria y favorecedora del crecimiento, el pleno empleo, el desarrollo de las estructuras agrarias y la corrección de los desequilibrios territoriales en el marco de la política agraria comunitaria y que impulse la competitividad de nuestra agricultura en el ámbito europeo e internacional. 14. La cohesión social mediante un eficaz sistema de bienestar público con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social. 15. La especial atención a las personas en situación de dependencia. 16. La integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. 17. La integración social, económica y laboral y cultural de los inmigrantes en Andalucía. 18. La expresión del pluralismo político, social y cultural de Andalucía a través de todos los medios de comunicación. 19. La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político en aras de una democracia social avanzada y participativa. 20. El diálogo y la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía. 21. La promoción de las condiciones necesarias para la plena integración de las minorías y en especial la comunidad gitana para su plena incorporación social. 22. El fomento de la cultura de la paz y el diálogo de los pueblos, o entre los pueblos, el diálogo entre los pueblos. 23. La cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos. 14. Los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptarán las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos señalados, especialmente mediante el impulso de las legislaciones pertinentes, la garantía de la financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las instituciones administrativas. Un gran brindis al sol. Artículo 11. Promoción de los valores democráticos y ciudadanos. Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena fundamentada en los valores constitucionales y en los principios y objetivos establecidos en este estatuto como señas de identidad propias de la comunidad autónoma. Con esta finalidad se adoptarán las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Título primero. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. Capítulo 1 del título primero. Disposiciones generales. Artículo 12. Titulares. Los destinatarios de las políticas públicas y los titulares de los derechos y deberes contenidos en este título son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía, sin perjuicio de lo establecido para el derecho de participación de los asuntos públicos en el artículo 30 y de acuerdo con las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y libertades públicas. Artículo 13. Alcance e interpretación de los derechos y principios. Los derechos y principios del presente título no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes. Ninguno de los derechos o principios contemplados en este título pueden ser
Puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Artículo 14. Prohibición de discriminación. Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en este título, particularmente la ejercida por razón de sexo, origen étnico o social, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas, es decir, discriminación positiva. Capítulo 2. Derechos y deberes. Artículo 15. Igualdad de género. Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Artículo 16. Protección contra la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. Artículo 17. Protección de la familia. Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia. La ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil. Todas las parejas no casadas tienen el derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia. En el ámbito de competencias de la comunidad autónoma, las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas. Artículo 18. Menores. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. El beneficio de las personas menores de edad primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigidas a estos. Artículo 19. Mayores. Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como acceder a una atención gerontológica adecuada en el ámbito sanitario, social y asistencial y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes. Artículo 20. Testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte. Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse en los términos que establezca la ley. Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte. Artículo 21. Educación. Se garantiza mediante un sistema educativo público el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Los poderes públicos de la comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza. Todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. A tal fin se establecerán los correspondientes criterios de admisión, al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación. Se garantiza la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y los términos que establezca la ley en la educación infantil. Todos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad al sistema público de ayudas y becas al estudio en los niveles no gratuitos. Se garantiza la gratuidad de los libros de texto de la enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos. La ley podrá hacer extensivo este derecho a otros niveles educativos. Todos tienen derecho a acceder a la formación profesional y a la educación permanente en los términos que establezca la ley. Las universidades públicas de Andalucía garantizarán en los términos que establezca la ley el acceso a todos a las mismas en condiciones de igualdad. Repito, las universidades públicas de Andalucía garantizarán en los términos que establezca la ley el acceso de todos a las mismas en condiciones de igualdad.
Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. El sistema educativo andaluz fomentará la capacidad emprendedora de los alumnos, el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías. Se completará el sistema educativo general con enseñanzas específicas propias de Andalucía. Las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Artículo 22. Salud. Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución española a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a acceder a todas las prestaciones del sistema, la libre elección de médico y de centro sanitario, la información sobre los servicios y prestaciones del sistema, así como los derechos que les asisten, ser adecuadamente informados sobre sus procesos de enfermedad y antes de emitir el consentimiento para ser sometidos a tratamiento médico, el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, el consejo genético y a la medicina predictiva, la garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos, disponer de una segunda opinión facultativa sobre sus procesos, el acceso a cuidados paliativos, la confidencialidad de los datos relativos a su salud y sus características genéticas, así como el acceso a su historial clínico, recibir asistencia geriátrica especializada. Las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. Con arreglo a la ley se establecerán los términos y condiciones y requisitos del ejercicio de los derechos previstos en los artículos anteriores. Artículo 23. Prestaciones sociales. Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto a la ley. Artículo 24. Personas con discapacidad o dependencia. Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder en los términos que establezca la ley a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social. Artículo 25. Vivienda. Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten. Artículo 26. Trabajo. En el ejercicio del derecho constitucional al trabajo se garantiza a todas las personas el acceso gratuito a los servicios públicos de empleo, el acceso al empleo público en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad, el acceso a la formación profesional, el derecho al descanso y al ocio. Se garantiza a los sindicatos y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución les reconoce. La ley regulará la participación institucional en el ámbito de la Junta de Andalucía de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la comunidad autónoma. Artículo 27. Consumidores. Se garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección en los términos que establezca la ley. Asimismo, la ley regulará los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor. Artículo 28. Medio ambiente. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales del entorno y de los paisajes en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y de conservarlo para las generaciones futuras de acuerdo con lo que determinen las leyes. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural,
el paisaje, el agua y el aire y los recursos naturales. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos en los términos que establezcan las leyes. Artículo 29. Acceso a la justicia. En el ámbito de sus competencias, la comunidad autónoma garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. Artículo 30. Participación política. Conforme al artículo 5, los andaluces y andaluzas tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos políticos de Andalucía directamente o por medio de representantes en los términos que establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes. Este derecho comprende: a. El derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la comunidad autónoma y a concurrir como candidato a los mismos. B. El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía y a participar en la elaboración de las leyes directamente o por medio de entidades asociativas, en los términos que establezca el reglamento del Parlamento. C. El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía o por los ayuntamientos en los términos que establezcan las leyes. D. El derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y los efectos que determine la ley. E. El derecho a participar activamente en la vida política pública andaluza, para lo cual se establecerán los mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas. La Junta de Andalucía establecerá los mecanismos adecuados para hacer extensivo a los ciudadanos de la Unión Europea y a los extranjeros residentes en Andalucía los derechos contemplados en el apartado anterior en el marco constitucional y sin perjuicio de los derechos de participación que les garantice el ordenamiento de la Unión Europea. Artículo 31. Buena administración. Se garantiza el derecho a una buena administración en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las administraciones públicas cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. Artículo 32. Protección de datos. Se garantiza el derecho a todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas. Artículo 33. Cultura. Todas las personas tienen derecho en condiciones de igualdad al acceso a la cultura y el disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz. Artículo 34. Acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Se reconoce el derecho de acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación mediante los medios y recursos que la ley establezca. Artículo 35. Orientación sexual. Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho. Artículo 36. Deberes. En el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los deberes constitucionalmente establecidos, el Estatuto establece y la ley desarrollará la obligación de todas las personas de contribuir al sostenimiento del gasto público en función de sus ingresos, conservar el medio ambiente, colaborar en las situaciones de emergencia, cumplir las obligaciones derivadas de la participación de los ciudadanos en la administración electoral respetando lo establecido en el régimen electoral general, hacer un uso responsable y solidario de las prestaciones y servicios públicos y colaborar en su buen funcionamiento manteniendo el debido respeto a las normas establecidas en cada caso, así como a los demás usuarios y al personal encargado de prestarlos. Cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente de carácter histórico, artístico y natural. Contribuir a la educación de los hijos, especialmente la enseñanza obligatoria. Las empresas que desarrollen su actividad en Andalucía se ajustarán a los principios de respeto y conservación del medio ambiente establecidos en el título 7. La Administración andaluza establecerá los correspondientes mecanismos de inspección y sanción. Capítulo 3. Principios rectores de las políticas públicas. Artículo 37. Principios rectores.
Los poderes de la comunidad autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo anterior y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de los siguientes principios rectores. Primero, la prestación de unos servicios públicos de calidad. Segundo, la lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomenten la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. Tercero, el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su protección social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad. Cuarto, la especial protección de las personas en situaciones de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida. Quinto, la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de los lenguajes que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras. Sexto, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permiten alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto. Séptimo, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social. Octavo, la integración de los jóvenes en la vida social y laboral favoreciendo su autonomía personal. Noveno, integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes. Décimo, el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo. Undécimo, la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres, así como la conciliación de la vida laboral y familiar. Duodécimo, el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales. Decimotercero, el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas. Decimocuarto, el fomento de los sectores turísticos y agroalimentario como elementos económicos estratégicos de Andalucía. Decimoquinto, el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de las infraestructuras tecnológicas. Decimosexto, el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo. Decimoséptimo, el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural. Decimoctavo, la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco. ¡Ole! Decimonoveno, el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario. Vigésimo, el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales, y garantizando la calidad del agua y del aire. Vigésimo primero, el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética. Vigésimo segundo, el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas. Vigésimo tercero, la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales. Decimocuarto, la atención y protección civil. Decimocuarto, la atención de las víctimas de delitos, especialmente los derivados de actos terroristas. Decimoquinto, la actuación y protección civil ante situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública. Los anteriores principios se orientarán además a superar situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, el desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables. Capítulo cuarto, garantías. Artículo 38. Vinculación de los poderes públicos y de los particulares. La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo segundo vinculan
a todos los poderes públicos andaluces y dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares debiendo de ser interpretado en el sentido más favorable a su plena efectividad. El Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarrollo que respetarán en todo caso el contenido de los mismos establecidos por el Estatuto y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos derechos. Artículo 39. Protección jurisdiccional. Los actos de los poderes públicos en la comunidad que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado. Artículo 40. Efectividad de los principios rectores. El reconocimiento y protección de los principios rectores de las políticas públicas informará las normas legales y reglamentarias andaluzas, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y podrán ser alegados ante los jueces y tribunales de acuerdo con los que disponga las leyes que los desarrollen. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de estos principios, en su caso mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de la financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas. Artículo 41. Defensa de los derechos. Corresponde al defensor del pueblo andaluz velar por la defensa de los derechos enunciados en el presente título los términos del artículo 128. Ahora pasamos al artículo 55, que dice: Artículo 55. Salud, sanidad y farmacia. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en el marco del artículo 149.1, apartado 16 de la Constitución, la ordenación farmacéutica. Igualmente le corresponde la investigación con fines terapéuticos sin perjuicio de la Coordinación General del Estado sobre esta materia. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia compartida en materia de sanidad interior y en particular, y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal, con efectos sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la formación de personal que presta servicios en el servicio sanitario público, así como la formación sanitaria especializada en la investigación científica en materia sanitaria. Corresponde a Andalucía la ejecución de la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos. La comunidad autónoma participa en la planificación y la coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública con arreglo a lo previsto en el título 9. Y ahora pasamos al artículo 99. Y el artículo 99 nos dice: el artículo 99 comienza con el título cuarto, que se denomina Organización Institucional de la Comunidad Autónoma. Y por tanto, el artículo 99 comienza diciendo: artículo 99. La Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es la institución. La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el capítulo 6. Capítulo 1. El Parlamento de Andalucía. Artículo 100. Representación e inviolabilidad. El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz. El Parlamento de Andalucía es inviolable. Artículo 101. Composición, elección y mandato. El Parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 diputados y diputadas elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo. El Parlamento es elegido por 4 años.
el mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara del Parlamento. En ambos casos, el mandato de los diputados titulares y suplentes que integren la Diputación Permanente se prorrogará hasta la constitución de la nueva Cámara. Los diputados gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 102. Autonomía parlamentaria. El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria y presupuestaria, administrativa y disciplinaria. El Parlamento se dotará de su propio reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requerirán el voto de la mayoría absoluta de los diputados. El reglamento del Parlamento establecerá el estatuto del diputado. El Parlamento elabora y aprueba sus presupuestos y en los términos que establezcan sus propias disposiciones. Posee facultades plenas para la modificación, ejecución y liquidación y control asimismo del mismo. Artículo 103. Organización y funcionamiento. El Parlamento elegirá de entre sus miembros al presidente o presidenta de la mesa y la Diputación Permanente. El Parlamento funcionará en pleno y en comisiones. El Pleno podrá delegar en las comisiones legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, estableciendo en su caso los criterios pertinentes. El Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de los proyectos o proposiciones de ley que hayan sido objeto de esa delegación. Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación de las leyes de contenido presupuestario y tributario y de todas las que requieran una mayoría cualificada de acuerdo con el presente estatuto. El Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios serán 2 por año y durarán un total de 8 meses como mínimo. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en febrero. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su presidente, previa aprobación por la Diputación Permanente a petición de esta de una cuarta parte de los diputados o el número de grupos parlamentarios que el reglamento determine, así como a petición del presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno. El reglamento del Parlamento determinará el procedimiento de elección de su presidente y de la mesa, la composición y funciones de la Diputación Permanente, las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno, el número mínimo de diputados para la formación de los grupos parlamentarios, el procedimiento legislativo, las funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento, en su caso, de elección de los senadores representantes de la comunidad autónoma. Los grupos parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y en todas las comisiones en proporción a sus miembros. 104. Artículo 104. Régimen electoral. La circunscripción electoral es la provincia. Ninguna provincia tendrá más del doble de diputados que otra. La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días posteriores a la expiración del mandato. Los diputados electos deberán ser convocados para la sesión constitutiva del Parlamento dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Serán electores y elegibles todos los andaluces y andaluzas mayores de 18 años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La comunidad autónoma facilitará el ejercicio del derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucía. Artículo 105. Ley electoral. La ley electoral, que requerirá mayoría absoluta para su aprobación, regulará la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al Parlamento de Andalucía, así como las subvenciones y gastos electorales y el control de los mismos. Dicha ley establecerá criterios de igualdad de género para la elaboración de las listas electorales y regulará la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representación parlamentaria. Artículo 106. Funciones.
Corresponde al Parlamento de Andalucía, primero, el ejercicio de la potestad legislativa propia de la comunidad autónoma, así como la que corresponda de acuerdo con el artículo 150.1 y 2 de la Constitución. Segundo, la orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno. Tercero, el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrá crear, en su caso, comisiones de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. Cuarto, el examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos. Quinto, la potestad de establecer y exigir tributos, así como la autorización de emisiones de deuda pública y de recursos y del recurso al crédito en los términos que establezca la ley orgánica que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución española. Sexto, la elección del presidente de la Junta. Séptimo, la exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. Octavo, la apreciación, en su caso, de la incapacidad del presidente de la Junta. Noveno, la presentación de proposición de ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87.2 de la Constitución. Décimo, la autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en los convenios y acuerdos de colaboración con otras comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. Décimo, la aprobación de los planes económicos. Duodécimo, el examen y aprobación de la cuenta general de la comunidad autónoma sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas. Decimotercero, la ordenación básica de los órganos y servicios de la comunidad autónoma. Decimocuarto, el control de las empresas públicas andaluzas. Decimoquinto, el control de los medios de comunicación social dependientes de la comunidad autónoma. Decimosexto, la interposición de recursos de inconstitucionalidad y la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Decimoséptimo, la designación, en su caso, de los senadores y senadoras que correspondan a la comunidad autónoma de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La designación podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz. Decimoctavo, la solicitud al Estado de la atribución, transferencia o delegación de las facultades en el marco de lo dispuesto en el artículo 150.1 y 2 de la Constitución. Decimonoveno, las demás atribuciones que deriven de la Constitución, de este Estatuto y del resto del ordenamiento jurídico. Artículo 107, presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones. En los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Capítulo 2. Elaboración de las normas. Artículo 108. Potestad legislativa. El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. Las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo aquellos supuestos para los que el Estatuto exige mayoría cualificada. Artículo 109. Decretos legislativos. El Parlamento podrá elegir en el Consejo de Gobierno. Artículo 109. Decretos legislativos. El Parlamento podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley de conformidad con lo previsto en este artículo. Están excluidas de la delegación legislativa las siguientes materias. A. Las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía. B. Las leyes de presupuesto de la comunidad autónoma. C. Las leyes que requieren cualquier mayoría cualificada del Parlamento. D. Las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en este Estatuto. E. Otras leyes que así se disponga en este Estatuto. La delegación legislativa para la formación de textos articulados se otorgará mediante una ley de bases que fijará al menos su objeto y alcance, los principios y criterios que hayan de seguirse en su ejercicio y el plazo de ejercicio. En su caso, podrá establecer fórmulas adicionales de control. La delegación legislativa se agota por el uso de ella. La delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.
La ley de bases no podrá autorizar en ningún caso su propia modificación y facultar para dictar normas de carácter retroactivo. La delegación legislativa para la refundición de textos articulados se otorgará mediante la ley ordinaria que fijará el contenido de la delegación y especificará si debe formularse un texto único o incluye la regularización y armonización de diferentes textos legales. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Artículo 110. Decretos leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar mediante medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes que no podrán afectar a los derechos establecidos en este estatuto, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto ley los presupuestos de Andalucía. Los decretos leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de 30 días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado, el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Artículo 111. Iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa corresponde a los diputados en los términos previstos en el reglamento del Parlamento y al Consejo de Gobierno. Una ley del Parlamento de Andalucía en el marco de la ley orgánica prevista en el artículo 87.3 de la Constitución regulará tanto el ejercicio de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos como la iniciativa legislativa popular. La ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia para la comunidad autónoma en los términos previstos en el artículo 78. Artículo 112. Potestad reglamentaria. Corresponde al Consejo de Gobierno de Andalucía la elaboración de reglamentos generales de las leyes de la comunidad autónoma. Artículo 113. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo. Los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones que se integren, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo en los términos que establezca el reglamento del Parlamento. Artículo 114. Impacto de género. En el procedimiento de la elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de la comunidad autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas. Artículo 115. Control de la constitucionalidad. El control de la constitucionalidad de las disposiciones normativas de la comunidad autónoma con fuerza de ley corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Artículo 116. Promulgación y publicación. Las leyes de Andalucía serán promulgadas en nombre del Rey por el presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en un plazo de 15 días desde su aprobación, así como del Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Capítulo 3. La presidencia de la Junta. Artículo 117. Funciones y responsabilidad ante el Parlamento. El presidente o presidenta de la Junta dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno y coordina la administración de la comunidad autónoma, designa y separa a los consejeros y ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. El presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en uno de los vicepresidentes o consejeros. El presidente es responsable políticamente ante el Parlamento. El presidente podrá proponer por iniciativa propia o a solicitud de los ciudadanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y en la legislación del Estado, la celebración de consultas populares en el ámbito de la comunidad autónoma sobre cuestiones de interés general en materia autonómicas o locales. Artículo 118. Elección y responsabilidad ante los tribunales. El presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el Parlamento. El presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a presidente de la Junta. El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la anterior.
y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones. Una vez elegido, el presidente será nombrado por el rey y procederá a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas. La responsabilidad penal del presidente de la Junta será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ante el mismo tribunal también será exigible la responsabilidad civil en que hubiera incurrido el presidente de la Junta en ocasión del ejercicio de su cargo. Capítulo 4 del Consejo de Gobierno. Artículo 119. Composición y funciones. El Consejo de Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes en su caso y los consejeros. El Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la comunidad autónoma, dirige la administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. En el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma corresponde al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros el ejercicio de la potestad reglamentaria. Corresponde al Consejo de Gobierno la interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, así como la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Consejo de Gobierno, por conducto de su presidente, podrá plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales conforme a las leyes reguladoras de aquellos. Artículo 120. Cese. El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento y en los casos de pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del presidente. El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo Consejo de Gobierno. Artículo 121. Estatuto y régimen jurídico. El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros será regulado por la Ley del Parlamento de Andalucía, que determinará las causas de incompatibilidad de aquellos. El presidente y los consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna. Artículo 122. Responsabilidad entre los tribunales. La responsabilidad penal de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante este último tribunal será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido en ocasión del ejercicio de sus cargos. Artículo 123. Potestad expropiatoria y responsabilidad patrimonial. El Consejo de Gobierno podrá ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia. La comunidad autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la misma. Capítulo 5. De las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno. Artículo 124. Responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión. Artículo 125. Cuestión de confianza. El presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si el Parlamento negara su confianza, el presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo presidente convocará en el plazo máximo de 15 días la sesión plenaria para la elección del nuevo presidente de la Junta, de acuerdo con el procedimiento del artículo 118. Artículo 126. Moción de censura. El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Esta habrá de ser propuesta al menos por una cuarta parte de los parlamentarios y habrá de incluir un candidato o candidata a la presidencia de la Junta. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde la presentación.
Si la moción de censura no fuese aprobada por el Parlamento, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El rey le nombrará presidente de la Junta. Artículo 127. Disolución del Parlamento. El presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá decretar la disolución del Parlamento. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La disolución no podrá tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 118.3. Capítulo 6. Otras instituciones de autogobierno. Artículo 128. Defensor del pueblo andaluz. El defensor del pueblo andaluz es el comisionado del Parlamento designado por este para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución y en el título primero del presente Estatuto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. El defensor del pueblo andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regulará mediante ley. El defensor del pueblo andaluz y el defensor del pueblo designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones. Artículo 129. Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derechos públicos. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. También lo es de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integrados en la administración de la Junta de Andalucía cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional. Una ley del Parlamento regulará su composición, competencia y funcionamiento. Artículo 130. Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. La Cámara de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley. Artículo 131. Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. El Consejo Audiovisual velará especialmente por la protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de Andalucía. Una ley del Parlamento regulará su composición, competencia y funcionamiento. Artículo 132. Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Una ley del Parlamento regulará su composición, competencia y funcionamiento. Capítulo 7. La Administración de la Junta de Andalucía. Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución y al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos. Todos los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de las competencias y atribuciones de la comunidad autónoma dependen de esta y se integran en su administración.
Artículo 134. Participación ciudadana. La ley regulará a. La participación de los ciudadanos directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que se integren en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les puedan afectar. B. El acceso de los ciudadanos a la administración de la Junta de Andalucía, que comprenderá, en todo caso, sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a disposición de los mismos los medios tecnológicos necesarios para ello. Artículo 135. Principio de representación equilibrada de hombres y mujeres. Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de las administraciones de la Administración andaluza, cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a los miembros del mismo en sus respectivos ámbitos. El mismo principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados consultivos que corresponda efectuar en el ámbito de la Administración andaluza. Artículo 136. Función y empleos públicos. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, el acceso al empleo público de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y establecerá un órgano administrativo de la función pública resolutorio de los recursos que se interpongan sobre esta materia. Artículo 137. Prestación de servicios y cartas de derechos. La Administración de la Junta de Andalucía hará pública la oferta y característica de prestación de los servicios, así como de las cartas de derechos de los ciudadanos ante la misma. Artículo 138. Evaluación de políticas públicas. La ley regulará la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas. Artículo 139. La comunidad autónoma como administración pública. La comunidad autónoma es administración pública a los efectos de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Repito, artículo 139. La comunidad autónoma como administración pública. La comunidad autónoma es administración pública a los efectos de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. La comunidad autónoma estará exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos.